¿Quién como Dios? Un saludo en el Señor. Hoy estaremos aquí hablando en el programa de hoy, en el podcast de hoy. Vamos a estar hablando de los peligros de la nueva era. Esta corriente espiritual que tanto hemos escuchado en redes sociales, hemos escuchado por ahí. Y hoy vamos a estar hablando con Gaby. Tenemos hoy aquí a Gaby nuevamente de invitada. Ella prometió que iba a estar con nosotros y así lo hizo. Bienvenida, Gaby. Gracias, muchas gracias. Feliz de estar aquí. No, Dios te pague por venir. Entonces vamos a comenzar con una oración para comenzar ya lo que va a ser este gran tema, que va a ser el primero de una serie de podcast que vamos a hacer ya con temas específicos. Así que vamos a comenzar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, cubre con tu sangre preciosa mi vida para que derrotes mi soberbia. destruyas los argumentos y todo sentimiento de superioridad que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Haz que todo mi pensamiento se someta a tu santa voluntad. Señor Jesús, no permitas que nada me separe de ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Como decía en el principio, este va a ser el primero de una serie de podcast que hemos querido hablar aquí en el podcast, debido a que el tema de la nueva era es un tema demasiado amplio, ¿verdad, Gaby? Es demasiado amplio, entonces tardaríamos demasiado, un podcast como de 4 o 5 horas. Inabarcable. Ajá. Entonces hemos decidido de hoy comenzar con qué es la nueva era, los peligros de la nueva era, para entonces ya en otros podcasts futuros ya entrarle lleno. Entonces, Gaby, la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué es la nueva era? Y ojalá fuera tan fácil contestarla como preguntarla, ¿verdad? Porque, como estabas diciendo bien al principio, es un poco inabarcable, como todas las falsedades, ¿no? Porque la verdad, rápido, uno la aprende y la dice. Cuando hay algo falso, es difícil colocarlo, ponerle nombre, ubicarlo. Pero básicamente podemos dar una definición que es una de las que a mí más me cierra porque es clara para el entendimiento, que la nueva era puede ser considerada como un supermercado espiritual. Podemos empezar diciendo eso. Claro. Así como cuando vamos al supermercado y compramos de diferentes góndolas y lugares lo que queremos, pues la nueva era es lo mismo para la espiritualidad. También lo que podemos agregar como un lineamiento general de qué es esta nueva era. Ahora vamos a hablar un poquito del nombre, de dónde surge y por qué nueva era, pero este supermercado espiritual nace de la sed que tiene el hombre de trascender, de conocer lo espiritual. Entonces vemos que en el mundo de hoy todo lo físico está subsanado de alguna manera. Tenemos muchos ofrecimientos, ejercicios, dinámicas, entrenamientos, comer sano. Entonces, la necesidad física del hombre, material, está controlada, pero la necesidad espiritual muchas veces se ve sometida a estas falsedades. Claro. Porque el hombre tiene esa ansia, Uh-huh. hacer cuerpo y alma. El alma también reclama ser escuchada, ser atendida, poder trascender. Entonces ahí es donde el enemigo se mete y nos ofrece este supermercado espiritual. Pero ahora, ¿dónde nace? ¿De dónde nace la nueva era? Bueno, esa ya es una pregunta más específica. La nueva era es difícil de abarcar, como dijimos al principio, porque uno no la puede situar en un contexto específico. Nosotros sabemos que ciertas posiciones religiosas, incluso hasta las herejías, uno puede decir dónde surgieron, en qué año, quién las fundó o quién las desarrolló. La nueva era es muy ambigua. También esto nos tiene que servir como pauta, como todo lo que hace el enemigo, ambiguo, Uh-huh. mezcla de verdad y mentira. Entonces, ¿quién la fundó? No tiene fundador. Oh, wow. Con lo cual es más difícil de poder defenderse de ello, porque no hay algo específico, no hay un libro donde yo pueda enviarlos a ustedes si están interesados en este tema. Bueno, no quiero caer en eso, soy católico, soy cristiano, quiero alejarme de eso. Me voy a comprar tal manual donde me va a decir el fundador, cómo surgió. No tiene fundador. Yo creo que eso es lo más peligroso. Exactamente.
Eso es Que un cualquiera gran lo puede peligro. reclamar. Claro, y le pueden hacer lazos con diferentes cosas, porque nadie puede decir eso no es así. No lo sabemos, no tiene Claro. un fundador específico. Sin embargo, los que pregonan la nueva era han asociado esta etapa de la humanidad, como ellos la llaman, con diferentes eras históricas. Entonces, estas personas que hablan sobre la nueva era y que la definen, que tratan de definirla, mencionan que todo comenzó 4000 años antes de Cristo con esa primer era y está todo relacionado con los signos del zodíaco, que eso también nos va a dar una pauta ya cuando vayamos en específico con las diferentes prácticas, Claro. porque el zodíaco es una de las tantas prácticas de la nueva era. Pero entonces este nombre de nueva era surge, según las personas que hablan de ella, 4000 años antes de Cristo, con una primera era, y lo pongo entre comillas, de la humanidad, la era de Tauro, regida por el signo del zodíaco. Okay. ¿Y por qué lo llamaban la era de Tauro? Porque 4000 años antes de Cristo, más o menos después de la época de los 10 mandamientos, después de Moisés, el pueblo de Israel adora al becerro de oro y otra vez vuelve a caer. Entonces esos ídolos, ese toro, ese becerro, como que marca toda esa época y la llaman la primera era de Tauro. Luego de eso se mueven más adelante y dicen, bueno, después de la era de Tauro vino la era de Aries, unos 2000 años antes de Cristo, con los sacrificios de los animales. Todavía el cordero no había llegado, entonces se sacrificaban corderos expiatorios a Dios. Y entonces nombran esa segunda etapa como la era de Aries, otra vez identificándola con un signo del zodiaco. Claro que es mentira, esto no es cierto. No, exacto, esto no lo decimos nosotros los católicos, sino que estamos contando de dónde surgen estos nombres. Okay. Y luego, incluso, y miren que aquí también está lo peligroso, como decías tú, Pedro, al no saber de dónde viene y quién la funda, mezclan verdad con mentira, como ya sabemos que está acostumbrado a ser el enemigo. Entonces, en esta tercera etapa, ellos dicen que hay una era que es de Piscis. Okay. La palabra Piscis en latín significa pez, o sea, viene de pez. Ictus, más precisamente es pez, pero Piscis rememora la palabra pez. Y entonces dicen, bueno, ¿por qué pez? ¿Por qué el ictus? Por el cristianismo. Entonces, la sitúa en esta tercera etapa en los primeros siglos del cristianismo con la venida de Cristo. Y luego de eso, ya donde estamos ahora, si fueron siguiendo la historicidad, eran 4000 años, 2000 años, luego en el siglo I y ahora 2000 años después, esta nueva era, como la llaman, que es la era de Acuario, del aguador. Okay. Y entonces es la era de la espiritualidad, pero por supuesto, de más está decir que es una falsa espiritualidad, una espiritualidad donde se mezcla todo, y como hablábamos en otro podcast del Halloween, también esa ambivalencia entre el sincretismo, digamos, esa mezcla de que está bien el cristianismo, entonces no discriminan a nadie. Por eso es tan peligrosa también, porque uno no puede decir, no, a mí me van a poner un freno y no me van a dejar ser parte de la nueva era porque pertenezco porque creo en esto, porque soy católico, porque soy esto, ok. Eres católico, te dicen bienvenido. Eres cristiano, bienvenido. Budista, bienvenido. Musulmán, bienvenido. No eres nada, también bienvenido. Te pones a ti como el centro de tu vida, egocentrismo, bienvenido. Entonces, en ese sentido es muy peligrosa. Oye, y está bien claro lo que dice. Yo creo que no hay un perfecto nombre para llamarle que es un supermercado espiritual. Según lo que traes y lo que estás diciendo. Sí, porque agarro de aquí, agarro de allá, esto está bien. Igual como cuando uno va a un supermercado. Totalmente. Es sumamente peligroso. Imaginémonos que en vez de ser productos en el supermercado como si fuera leche, huevos, harina, aquí va a ser la manito de la suerte de tal tradición, la figura religiosa, por lo general de espiritualidades orientales, que es en su mayoría de lo que está compuesta la nueva era, pero toda elección, y eso va a estar mezclado, para nuestra confusión, con figuras de santos, ángeles, incluso muchas veces hasta el mismo Jesucristo y la Virgen María, que obviamente no son el Jesús, Mesías, Salvador del mundo en el que nosotros creemos, sino que un maestro espiritual. En Jesús. Claro, así lo ven. Claro. No, es muy curioso porque se le llama nueva era, ¿verdad? Ahora te pregunto,
¿tiene algo de nuevo esto? O sea, ¿por qué el nombre Nueva Era? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que no habíamos visto? Excelente pregunta. De nueva no tiene nada. De nueva no tiene nada. Es que esta gente que le pone estos nombres, porque otra vez para dejar en claro, no somos nosotros los que le estamos poniendo el nombre de Nueva Era ni hablando de los signos del zodíaco. Lo que ellos hacen es describirla de esta manera, pero no tiene nada de nueva, No. nada de nueva. Ya desde mediados del siglo XX, incluso siglo XIX, esto ya viene tomando más fuerza, pero lamentablemente en el mundo en el que estamos hoy le viene a la mano a mucha gente, porque entonces, como decía hace un momento, todos son bienvenidos, todo el mundo puede participar, no importa a qué ¿A qué culto o religión pertenezcas. Ok, bueno, ya sabiendo que no tiene un fundador, que es un supermercado, ¿cuál es el fin que busca la nueva era? ¿Cuál es su fin? Voy a agregar algo a lo que acabas de decir. No solamente no tiene un fundador, sino que tampoco tiene un libro, tampoco tiene una época, como dijimos recién, precisa. Entonces es todo muy confuso. Pero lo que no es confuso es esta segunda parte de la pregunta que me hiciste, de que cuál es el fin. Eso para un católico, para un cristiano, no debería estar confuso, porque el fin principalmente es alejarnos de la recta verdad de la fe. De la fe verdadera. Y no hay nada mejor para alejar a alguien de la fe. Mucha gente puede pensar, bueno, para alejarme de la fe me tienen que hablar de lo contrario, de lo demoníaco, de lo anticristiano. No necesariamente, porque la confusión es el artilugio del enemigo para alejar a uno definitivamente de la verdad. Y así como lo usan muchos aspectos de nuestra vida, en la nueva era eso está en el centro y está claro. Entonces, si me permites, Pedro, me voy a extender un poquito. Claro. En lo que la nueva era busca, en los engaños de la nueva era, que se pueden dividir en 3 o 4 engaños basados en el libro del Génesis. Ahora lo voy a poner más claro. En el capítulo 3 del Génesis vemos cómo el demonio, el enemigo, tienta a Eva para que la primer pareja humana se caiga en pecado y coma del fruto del árbol del bien y del mal. Mientras eso sucede, el enemigo le va diciendo palabras, oraciones, puntualmente pensamientos en la cabeza de Eva. Y entre esas cosas que les dije, que yo me las traje aquí apuntadas, el enemigo habla especialmente de una mentira muy puntual. Cuando les dice que coman de ese fruto, y Eva contesta, no, el Señor nos dijo que de este fruto no podemos comer, Él la convence y le dice, come, porque si comes de este fruto, no morirás, no moriréis. Eso está en el Génesis. Y nos vamos a dar cuenta que este no moriréis es esa primera mentira, el primer engaño de la nueva era. ¿En qué sentido? En el sentido de traspasar esta tierra material. Nosotros sabemos de las realidades de las postrimerías después de la muerte para cualquier cristiano. Sin embargo, la nueva era va a decir, tranquilos, no se mueren, existe la reencarnación, existe el pasaje a la otra vida, vamos a disfrutar esta vida y de acuerdo el karma. Entonces, todos estos conceptos ayudan a esta idea del no moriréis del Génesis. Y así como ese no moriréis fue la primera mentira de Satanás para Eva, también esta nueva era, anclada en el enemigo, nos va a decir a nosotros, sigan la nueva era, no moriréis. No moriréis. Sigan nuestras prácticas, no moriréis. La segunda mentira, que está a continuación en el mismo capítulo 3, si no me equivoco, empieza en el versículo 4, que el enemigo le sigue diciendo a Eva después de no moriréis, es se les abrirán los ojos. Si comen de este fruto, no solo que no van a morir, sino que además se les abrirán los ojos. Este es el segundo engaño de la nueva era también. Por eso vemos cómo está anclada en los dichos del enemigo. ¿En qué sentido se nos abren los ojos? Bueno, literalmente. Vamos a hablar de los símbolos y de muchas cosas dentro de la nueva era, pero uno de los símbolos es ese tercer ojo, ese ojo que en diferentes tradiciones se lo relaciona con el ojo de Horus, con el ojo mágico, el tercer ojo del conocimiento. Es este mismo ojo, esto de se les abrirán los ojos, que el enemigo le presenta a Eva como una segunda instancia de engaño. De engaño. Ajá. Y luego una tercera instancia también, todo seguido en el Génesis,
si comen de este fruto, no moriréis, se les abrirán los ojos y serán como Como dioses. dioses. Serán como dioses. Entonces, fíjense cómo esto va increyendo. O sea, sigan estas prácticas porque así no moriréis, sigan estas prácticas porque se les abrirán los ojos y sigan estas prácticas porque serán como dioses. Si erige al ser humano la nueva era como un dios, significa que aparta a Dios y nos pone a Nos pone nosotros en como el Dios. centro. Ujú. Nosotros siendo los dioses de nuestra propia vida, lo cual no quiere decir tener el control de la vida de uno, ¿no? Pero esto es desplazar a Dios y ponernos a nosotros en el centro. Y la cuarta y última mentira, también relacionada con la del Génesis, conoceréis el bien y el mal. Entonces ven cómo esto va increyendo y en esta cuarta mentira es sigan estas prácticas porque entonces van a poder discernir, pero no en un discernimiento cristiano, sino en un discernimiento de lo Se lo oculto. juro. Lo que está oculto se les va a develar. Y aquí está relacionado con la brujería, la hechicería, el espiritismo, muchas de estas prácticas que estoy nombrando ahora y que después a lo mejor vamos a ver algunas en específico en las diferentes series, pero hoy las quería por lo menos mencionar porque están relacionadas con estos 4 engaños de la nueva era. Ajá. Voy a agregar algo más. Así como hablo de los engaños, hablo también de etapas, de las fases de la nueva era, cómo empieza el engaño, cómo nos empiezan a atrapar. Cortito, y luego si quieres profundizamos en todas o en alguna. La primera fase es iglesia no, Cristo sí. Ok. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús y la iglesia, ambos van de la mano, Claro. no se sueltan. Sin embargo, la nueva era nos propone, bueno, la iglesia está llena de legalismos, llena de rituales, si a ti no te cierra tal ritual, en vez de irte a otra vas a encontrar otro ritual. Ven con nosotros, agarra alguna de nuestras prácticas porque la iglesia no tiene lugar aquí, pero tranquila, no te vamos a quitar a Cristo. Claro. Entonces, el cristiano, lamentablemente ignorante, no en un sentido peyorativo, sino de que ignora la completud de la verdad, dice, bueno, a mi Jesús todavía lo tengo. Sí, la iglesia nunca me cerró en esto o en aquello, entonces se van ese tipo de prácticas. Les prometen, iglesia no, pero Cristo sí. Una vez que los atrapan de esa manera, que uno empieza a entrar en esas prácticas, además el ser humano por naturaleza es soberbio, y hemos caído en eso muchas veces y es uno de los pecados más arraigados, lamentablemente el del ángel caído también le llega a la humanidad. Ujú. Dicen, no, esto no pasa nada, todavía tengo a Jesús, esto no voy a perder a Jesús, entro. Y una vez que entra, poco a poco van desdibujando la figura de Cristo. Si uno presta atención, ya no es el Cristo cristiano, valga la redundancia, ya no es el Jesús cristiano, sino que es un Jesús, como decíamos al principio, maestro, ascendido. Alguien que hizo algo importante. Exacto, una figura histórica, un profeta, alguien que vino a traer la verdad en ese tiempo. Claro. Entonces se va desdibujando el Mesías, se va desdibujando el Salvador del mundo. Entonces, eso que empezó con iglesia no, pero Cristo sí, luego pasa a esta segunda etapa de que Cristo no, porque ya no es más tu Cristo, ya no es más tu Jesús, lo va desdibujando, pero Dios sí. Dios sí. Seguimos hablando de ese ser creador, de ese ser superior. Ya empiezan a usar menos el nombre de Jesús. Porque Claro, entonces ya te quitaron a Jesús. lo quitaron, 100%. Y para no herir susceptibilidades, porque dijimos que aceptaban gente de todos los credos, de todos los cultos, que no había problema para nada. Entonces desdibujan la figura de Cristo para que todo el mundo se sienta bienvenido. Y entonces Cristo no, pero Dios sí. Y uno todavía a veces sigue ahí atado porque dice, bueno, no, pero me hablan de un ser superior. Todo Somos depende muy espirituales. Exacto, Claro. la espiritualidad es el centro. Soy hasta más espiritual que cuando estaba En la iglesia. Y luego esa tercera fase ya es Dios no y yo sí, que es lo que decíamos al principio. Peligroso. Esa mentira de Satanás de que serán como dioses. Bueno, llega al cúlmine en esa última fase. Ya desdibujan entonces ya ese ser creador y empiezan a decir, bueno, sí hay un ser creador, pero tú eres el artífice de tu vida. Tú debes estar en el centro. Por eso, libros, series de autoayuda, todas estas palabras que fuimos nombrando así de a poquito, les tienen que resonar a los cristianos porque están íntimamente relacionadas con la nueva era. Claro, y que van a venir podcasts que vamos a hablar de cada una de ellas, porque yo creo que
como tú dijiste bien, es un tema tan amplio, es un supermercado. En un supermercado uno encuentra de todo, de todo, de todo. Así Yo es, creo que abarcar todo en un solo podcast, hasta irresponsable fuera de nuestra parte. Yo creo que ahí es que radica el peligro de esto, porque, como bien decía, nos hace más espirituales, entre comillas, o nos creemos más espirituales, pero poco a poco nos van sacando de la verdad, de la verdadera verdad. Entonces yo creo que es un tema que nos va a interesar mucho a todos, a todos, a todos. Yo creo que es responsable de nosotros como cristianos también abundar en estos temas que casi no se hablan. Yo no totalmente. sé por qué no se hablan, quizás es por poco conocimiento, porque como que no nos educamos mucho en este tema. No sé qué tú crees. Yo considero que, como tú dijiste, tenemos que educarnos en lo bueno, primero, para conocerlo y poder amarlo correctamente, pero también en aquellas cosas de las cuales los cristianos debemos alejarnos. Em, y otra vez, en el centro me imagino que de todo tema cristiano, de tus podcasts, tiene que estar para el practicante, para el católico, para el cristiano, el discernimiento. Claro. Porque al no tener un fundador, al no tener un libro, al no tener un lugar donde uno pueda ver una por una todas las prácticas, el discernimiento entra en juego. Y uno tiene que saber, porque además la nueva era nos va pasando por encima, porque uno puede decir, me aprendo todas las prácticas, sé qué tengo que decir, sé qué tengo que advertir, y de repente hay una práctica nueva, porque nacen Claro, prácticas sí. nuevas todos los días. Entonces, el Y mal... al no tener fundador, cualquiera puede venir y decir, no, esto pertenece a la nueva era. No hay un Totalmente. libro que digan, ¿No? estas son las reglas. No, no hay nada. Y al estar mezclado con lo espiritual, es un mundo confuso en el tema Ujú. espiritual, que es el tema más complicado para la espiritualidad verdadera nuestra, porque por ahí entra el enemigo. Entonces se abren ventanas. Yo lo que quiero advertir, sin llamar al miedo ni nada, pero al discernimiento y a la oración, es tener cuidado en dónde nos metemos como cristianos y a qué se llama espiritualidad, porque si es una espiritualidad falsa, eso le va a abrir las puertas al enemigo. No para asustarnos, pero sí para estar alertas y para estar en discernimiento, porque cuando se abren las puertas al enemigo, después es muy difícil poder volver para Bueno, atrás. ujú, muy cierto. Gaby, decíamos que corremos mucho peligro los cristianos. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál sería el peligro más grave que nosotros pudiéramos experimentar ya dentro de esto, con este tema de la nueva era? ¿Cuál sería el más? Yo sé que hay muchos, yo sé que hay mucho peligro, pero ¿cuál tú crees que sería como el mayor llamado de atención? Yo creo que el culmine de lo que nos puede ocurrir, aunque parezca tremendista, pero es real, y yo soy testigo de que he visto personas llegar a esos picos de desconversión, es precisamente alejarnos completamente de nuestra fe, pero completamente. Hay testimonios católicos de cómo las personas se fueron envolviendo en cualquiera, alguna o varias de estas prácticas de la nueva era y terminaron absolutamente fuera de la iglesia, desconvertidos, sin Dios en su vida, con depresión. eh, Algunos hasta se suicidaron o con temas de suicidio. Es muy, muy, muy grave. Obviamente depende del nivel en el que uno se va involucrando, pero por eso el discernimiento, porque uno puede decir, no, no, yo no llego hasta ahí. Me voy a involucrar un poquito porque esto me cierra, me gusta, me hace bien. Y ahora, si me permites, también quiero hacer un llamado al discernimiento en cuanto a los sentimientos, que los sentimientos son algo muy lindo, Ujú, pero a tener cuidado de que no querramos satisfacer siempre solamente eso. claro, Y acordarnos siempre, el ser humano es inteligencia y voluntad. Esas son las dos potencias del alma. Entonces, con la inteligencia, con el conocimiento, tenemos que saber y con la voluntad la tiene que seguir a esa esa inteligencia y a verdad. ese Ajá. conocimiento. Pero cuando es solamente poner el énfasis en la voluntad, lo que quiero, lo que me hace sentir bien, somos fácil trampa del enemigo. Claro. Yo sé, miren, el propósito del podcast, de este tema, no es juzgar a nadie. De verdad que no, no es nuestra intención. Pero yo quiero dejar claro que una de las razones que nos movió a hacer este podcast o esta serie de podcast del tema de la nueva era es porque hemos visto a lo largo de los años, yo me imagino que tú también en tu país y mucho más aquí cuando llegaste a Estados Unidos,
hemos visto que cada vez son más los cristianos que se adhieren a este tipo de prácticas de la nueva era y creemos que estamos bien. No es hasta que nos encontramos con algún material como es un podcast, como es quizás un retiro, quizás una encíclica, quizás algún documento que nos dice, no, espera, esto no está bien. No podemos ser católicos y practicar esto. Entonces, yo creo que esa es la idea del podcast. No es juzgarlo, no es juzgar a nadie porque no somos quienes para juzgar, pero sí tenemos que tener cuidado con esto. Yo creo que es responsable de nosotros. Nos toca como cristianos Estoy hacerlo. de acuerdo completamente, completamente. Y todo lo contrario con el tema de juzgar, porque te sería sincera si te digo que la gente que conozco que ha entrado en la nueva era lo ha hecho por absoluto desconocimiento. Claro. Entonces, Ujú. ahí no se puede juzgar nada si realmente con sinceridad es esa necesidad del alma de buscar satisfacer el deseo espiritual. Y el enemigo es muy inteligente, Ujú. entonces sabe que el ser humano está buscando satisfacer ese deseo espiritual y por ahí se mete. Por ahí nos da esos ofrecimientos de la nueva era, diferentes prácticas. Palabras clave que nos tienen que llamar la atención, por lo menos para empezar a aceitar el mecanismo del discernimiento. Espiritualidades orientales, que no tienen nada que ver con nuestra espiritualidad. Ujú. Estamos diciendo aquí que alguna religión oriental, no, los orientales tienen su propia fe y en ese contexto, por eso no hay que sacarlo de contexto, eh, practican su propia fe. Pero cuando esa espiritualidad oriental se saca de ese contexto y se trae aquí, al cristianismo, a esta parte del mundo, eso abre puertas a realidades a las que no estamos acostumbrados, de las Ujú. que no sabemos. Y fíjense que si uno quisiera intentar lo contrario, exportar una de nuestras espiritualidades a ese Hacia mundo ellos. oriental, Mm. no sería bien recibida, No. no sería para nada. Y además, esa parte del mundo tiene muy en claro de que prácticas corporales y prácticas espirituales están Están. absolutamente Ujú. vinculadas. Muy cierto. Entonces no se desprende una de otra, no porque uno diga, no, no, yo lo espiritual sigo creyendo en lo mío, pero practico lo corporal, o me pongo este símbolo, pero no creo en lo que el símbolo representa. No importa, ese símbolo va a seguir representando Claro. eso y eso va a estar ahí presente y esa va a ser la puerta que uno le abre al mal, a lo desconocido. Claro. Muy cierto. Gaby, antes de que terminemos, yo sé que no vamos a abundar mucho en cada una de estas prácticas, pero sí como dejar la pauta ahí, como qué se van a encontrar la gente en esta serie de los peligros de la nueva era. ¿Qué prácticas más o menos tú crees que son las principales o las más peligrosas, que son las que nos vamos a encontrar más frecuentes y que son las que vamos a hablar en podcast posteriores? Hay muchas, pero al ser inabarcable, como dijimos en el principio, nos vamos a dar cuenta que la nueva era ha permeado todo el mundo en el que vivimos. ¿Y con eso a qué me refiero? A que va a haber prácticas que ahora las voy a nombrar, que las vamos a encontrar como un ejercicio, otras que van a estar relacionadas con los símbolos, otras que van a estar relacionadas con ciertas lecturas, con lo visual, con lo auditivo, con lo cual la música, las series, películas, libros, pero bueno, para ir nombrando algunas y irnos ya más en detalle para que ustedes puedan saber alguna de estas se van a encontrar con la explicación en profundidad, si Dios lo permite, en estas series. Vamos a hablar específicamente de una de las más grandes que yo creo que ha permeado mucho dentro del cristianismo y dentro de cristianos practicantes, que es el yoga. Sí, Eh, yo creo que esa es como la más principal. yo Sí. creo que es la principal, una de las principales por lo menos. Ya hablamos del Halloween, que también está relacionado, porque por eso hoy queríamos contarles de estos engaños de Satanás, para que ustedes vean cómo el Génesis y lo que está pasando en la nueva era están íntimamente relacionados. Pero si se ponen a pensar, todas estas prácticas de la nueva era están basadas en estas mentiras de Satanás y en estas fases, cómo nos van despojando de lo que realmente nos forma como cristianos, nos da nuestra identidad. La iglesia, Jesús, Dios, hasta quedar uno solo en el centro. El yoga como algo central, si lo piensan con esas pautas que dimos, se van a dar cuenta que sí, que es así.
el Reiki, todas las terapias de imanes, todo lo que tenga que ver con la brujería, la adivinación, el zodíaco, los símbolos que nosotros sabemos que todo símbolo representa un contenido. Uno puede ver un dibujo, pero así como cuando estamos manejando, guiando, sabemos que el stop sign nos va a hacer que el carro se detenga y no hace falta que nadie nos explique mucho más que eso, más que ver ese octágono rojo con las letras de stop. Con los símbolos oscurantistas pasa exactamente lo mismo. Claro. Y uno dice, ¿pero qué tiene? Lo uso en una camiseta, lo pongo de adorno en la casa, no pasa nada. Siempre se abren puertas. Lo vamos a ver más en detalle, pero yo creo que como práctica el yoga es una de las principales, el El Reiki, Reiki, todo sí. lo que tenga que ver con la adivinación, El horóscopo. el horóscopo, por supuesto, además está decir todo lo íntimamente relacionado con los satanistas, el número 666, la bestia, la anarquía, muchos conceptos que se pueden confundir y mezclar. La música, lamentablemente, porque la música también es un ensamble, mucho más en este mundo moderno, de letra y sonido, pero eso va de la mano y a veces vemos cómo es incompatible con nuestra fe. Y con sus videos también, porque también implementan en los videos lo que quieren transmitir. Totalmente. Ujú. Y eso uno se da cuenta rápido y lo puede ver rápido y discernir rápido, pero no solamente por el pudor cristiano, decir, no, esa no es música cristiana, esto no me corresponde, sino también como advertencia, con el discernimiento de saber que eso también puede formar parte de esta nueva era. Y yo quiero, perdona que te interrumpa, yo también quiero también dejarle algo claro, que si usted está viendo el video y si usted se identificó con alguna de estas prácticas, que vea la serie, o sea, discierna. No vaya y diga, no, exagerado. No, dése la oportunidad de escuchar cada uno de estos temas a profundidad, porque incluso lo vamos a hablar con bases y fundamentos bíblicos, eclesiásticos. Entonces, dése la oportunidad, porque se lo digo porque yo sé que hay muchos cristianos afuera que practican este tipo de prácticas y quizás sin saberlo. Y yo creo que ahí pues tenemos que ser humildes, como el Señor nos invita a ser humildes y escuchar. Escuchemos a ver qué nos dice el Señor a través de esta serie. Antes de practicar mi fe, yo misma había caído en esto. O sea, siempre tratando, porque el ser humano es así, de autoconvencerse, ¿verdad? No, esto no es tan malo, qué exagerados, solo lo hago por deporte, me hace bien la técnica respiratoria, no pasa nada si uso esto, no pasa nada ese adorno en mi casa, ese libro, a esa sesión que acompañé a mi amiga. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta, ya analizándolo con esta perspectiva de los engaños del enemigo y de las etapas de esto tan difuso que es la nueva era, de que lamentablemente estas pequeñas cosas también nos abren la puerta a lo desconocido. Claro, yo añado también que hay muchas cosas también que se hacen con el tema de decorar la casa, de ponerle esto mirando para allá, de poner estos espejos, esto, aquello, lo otro. Eso es muy peligroso, muy peligroso, Totalmente, la verdad que sí. totalmente. Y es algo que está muy de moda y es algo a lo que nos invitan desde las series, desde los comerciales. Hay que tener cuidado con todo eso. No, Dios te pague, Dios te pague. Ya para ir terminando, yo diría que, miren, como les decía, desen la oportunidad. Yo creo que es de sabios también eso, darnos la oportunidad. Como les dijimos, no vamos a juzgar a nadie. El propósito del podcast y de la serie no es juzgar a nadie, sino llamar la atención, porque hay muchas cosas que se están metiendo en nuestra espiritualidad y que nosotros tenemos que deshacernos de ellas. Así que yo les invito a cada uno de ustedes que nos ven, que nos están siguiendo, compartan el contenido, desen la oportunidad de verlo, envíeselo a alguien con mucho amor, envíeselo, mira, fulano, ve este video, mira que aquí se está hablando de algo muy interesante. No olviden también darle like, suscribirse, que no cuesta nada, Gaby. Suscribirse no cuesta, no les cuesta nada. Entonces, sí, este va a ser el primero, como les dijimos, de una serie de cada uno de estos temas que vamos a estar hablando de la nueva era. Van a ser muy interesantes, así que no sé si tienes algo más que quisieras añadir, Gaby, que quisieras decirle ahí al No, público. que frente al desconocimiento, ser humildes, porque es el único camino. Así como dijo Pedro, Dios nos llama a eso.
Y entonces ahí entra el juego el discernimiento. Cuando uno en humildad dice, Señor, ¿qué es esto? Me están ofreciendo esta práctica, este adorno, esta música, este libro. Hay algo que no me cierra de esto. Ese es el alma, la conciencia de uno hablando. Simplemente prestar un poquito más de atención a eso y formarse. Que sigan estas series y que intentemos formarnos para saber qué es aquello que compromete nuestra fe y que nos aleja del verdadero Dios. Y si hay alguno que desea que se hable de un tema en específico, para ir Exacto. comenzando, lo puede poner ahí en la cajita de los comentarios y nosotros prepararemos los temas. Ya hay algunos preparados ya que ya van a venir saliendo en la semana que viene. Pero si igual usted necesita algún tema, alguna consulta, escriba ahí en la caja de comentarios para que tanto Gaby como yo podamos traerles el tema. Bueno, vamos a pasar a la oración final. Para despedirnos, vamos a hacer un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, para dejar toda esta serie en las manos del Señor, de la Virgen María, para que sean ellos quien nos guíen, que no sean nuestras palabras, sino sea Él, el Señor, hablándonos al alma, tanto a nosotros como a los que nos escuchan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Nada Dios. como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, gracias a todos los que vieron este video hasta aquí, hasta el final. No se olviden compartirlo, darle like, comentar, suscribirse, darle a la campanita y esperen mucho de este podcast. Le damos las gracias a Gaby por decir nuevamente que sí, ya es parte del podcast. Así que nada, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y alégrate, familia.